Continuamos con nuestra lección sobre ISO 9001 numeral 8 operación y vamos a entrar en el numeral requisito 8.4, donde vamos a hablar del control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. ¿Externamente a quién? A la organización que estamos auditando. ¿Qué nos dice la norma? Dice: la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando. Importante resaltar aquí antes de ver cada uno de estos requisitos. ¿Qué busca la norma con esto? Primero, pues, evaluar a esos servicios o productos suministrados por externos, que podemos llamar aliados, proveedores, contratistas, el nombre o la figura que la organización haya determinado. ¿Y para qué? ¿Por qué motivo? La norma ve la importancia de establecer esas relaciones mutuamente beneficiosas y más que un control tal vez para estas personas o estas empresas, lo que quiere buscar calidad en este requisito es que se le garantice al cliente que, a pesar de que es un producto o servicio contratado externamente, cumple con los requisitos de calidad. Muchas veces uno puede evidenciar que esto es un incumplimiento en las empresas cuando el externo tal vez no está incorporado a ese proceso o a esos procesos que la organización ha determinado, o que tal vez la calidad de su producto y servicio no es comparable con la calidad y servicio que lo representa. Entonces, ¿qué busca calidad acá 9001 con esta implementación? Que las empresas de forma consciente hagan ese seguimiento, garanticen estas condiciones para el cliente, para las partes interesadas, y obviamente establecer una relación que sea mutuamente beneficiosa. Cuando hablamos de eso, no es solo contratar proveedores y darles tal vez un contrato o un trabajo, sino que estamos hablando que si la empresa es beneficiada con la calidad, con el servicio de ese producto que está ofertando a su cliente, que seguramente un proveedor externo se lo está ayudando a proveer, o tal vez hace parte de esa cadena de valor, pues se garantiza desde el inicio que va a haber una relación mutua. Se sigue contratando el proveedor por su calidad, por el servicio y pues porque no está afectando el producto. Entonces, ¿qué dice 9001? Dice: los productos y servicios de los proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización. Para hacer esto es importante que ustedes, como auditores, puedan determinar de que existe esa relación entre proveedor externo y cliente. ¿Sí? ¿Cómo es esa relación? No quiero decir, cuando hablo de relación, tal vez que se lleven bien o que sean amigos, eso está bien, digamos que está muy bien, pero en auditoría no vemos eso. Cuando hablamos tal vez de esa relación, es que podamos ver que, a pesar de que sea un producto, una materia prima, un servicio externo, se incorpora muy bien en el producto o servicio que está dando este cliente, tanto que no se nota. O sea, que para el cliente esto no es distinción. El cliente no tiene por qué llegar a decir: esto lo hace un tercero o hace la empresa a la que le estoy comprando o la que contraté. Entonces, esa integridad debe ser analizada, debe estar estudiada, debe estar controlada para que se pueda llegar a generar. Y eso es lo que usted como auditor debe evidenciar. B. Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización. Entonces, esto también la norma lo concibe, dice: claro, esto puede llegar a pasar, es una figura que hoy en día con las alianzas podemos ver, pero porque haya una alianza, porque tal vez sea otro externo, un externo que viene en representación de la organización, no va a tener las mismas responsabilidades contractuales que adquirió la organización con su cliente inicial. Entonces, esto quiere decir que 9001 lo permite, claro que sí, lo permite, lo estamos viendo escrito, pero ¿cuál podría llegar a ser el incumplimiento en ese caso? Pues que se vea fracturado o que no se pueda
este proveedor externo adaptar al sistema que tal vez maneja la empresa o maneja el cliente o lo que requiere el cliente, y pues afecta la calidad del producto y del servicio. C. Un proceso o una parte del proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. También puede llegar a ser. No solo tercerizamos productos, servicios, sino también procesos. Ejemplo clásico, tal vez en la industria que yo me manejo más, que es sistemas de gestión. Hay un proceso clave para todas las organizaciones clientes de nosotros, que es sistema de gestión. En unos nos llaman calidad, en otros HSQ, en otro sistema de gestión integral. Pero el propósito de nosotros, ¿qué es? Suplir ese proceso, cumplir con la normativa, cumplir con los estándares, cumplir con funciones, responsabilidades como cualquier otra persona dentro de la organización. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se puede estructurar esa alianza de confianza entre cliente-proveedor, en este caso Innova como proveedor, y garantizar que se cumplen los objetivos de ese proceso. También es importante, cuando hablamos de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente, que la empresa aplique criterios para la evaluación, la selección y el seguimiento del desempeño de estos servicios que son contratados externamente. Existen metodologías, existen procedimientos, existen muchas herramientas para llevar a cabo esto. Es importante que como auditores nosotros sepamos o podamos identificar cada uno de estos conceptos. Entonces, cuando nos hablan de la selección, es ese contacto directo que tenemos con este proveedor, sea de producto o servicio, inicial. Listo, nos cotizó, revisamos criterios que la organización define, porque realmente la norma no los define, sino la empresa, ¿sí? Entonces, si son precios, condiciones de pago, tiempos de entrega, documentación legal, si es una empresa constituida, si tiene experiencia, en fin, todos los criterios que la organización determine para seleccionar ese proveedor, para decir, este es el proveedor con el que voy a trabajar porque cumple con estos criterios que estoy definiendo. Es importante también resaltar que dentro de estos criterios debemos definir esos criterios legales, no únicamente lo que la empresa espera tal vez recibir, sino esos requisitos legales que tal vez debe cumplir este proveedor. A veces la empresa no conoce, pero que sí es importante que cumpla para poder cumplir con esa selección. Consejo: definir muy claros estos requisitos de selección, criterios adicionales, y tal vez hay empresas donde se hacen 2, 3, 4, 5 cotizaciones con distintos proveedores de productos y servicios para tener tal vez una mejor representación o una mejor gama para poder escoger a ese indicado a través de esos criterios que hemos evaluado en la selección. Después ya dice que evalúe el desempeño. Cuando hablamos de evaluar el desempeño, ya estamos hablando ya está el proveedor suministrándonos un producto o un servicio por un tiempo determinado. ¿Cuánto es el tiempo? Puede ser 6 meses, 2 meses, cada 8 meses o anual. Lo ideal es que sea mínimo una vez al mes, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder tener un tiempo prudente de evaluación tanto del servicio que presta, del producto, para poder recibir el producto, porque pues digamos, si no hemos recibido producto o el servicio, pues difícilmente lo vamos a poder evaluar de una forma objetiva. Entonces, estos criterios son importantes que como auditor los sepamos conocer, los sepamos identificar y no nos confundamos, porque después dice la norma, bueno, usted va a hacer una reevaluación. Ya evaluó ese desempeño de acuerdo a unos criterios que usted evaluó en este periodo de tiempo, ahora haga una reevaluación. Entonces uno acá encuentra que el concepto muchas veces es tomado de formas diferentes y interpretado de formas distintas, y la reevaluación es simplemente volver a evaluar al proveedor bajo la misma metodología. Claro, pueden hacer la misma metodología, pueden hacer otra, no, pues
están en todo el derecho. La norma no nos establece qué metodología emplear. Hay que definir una frecuencia, claro que sí. ¿Para qué? Para estandarizar su proceso. Que haya una reevaluación, no sé si tal vez por el incumplimiento de uno o más requisitos de los que estamos evaluando, o por tiempo. Cada vez que cumpla un ciclo de este producto, este servicio, puede ser anual, puede ser semestral, volvemos a evaluarlo para saber cómo va este proveedor de producto o servicio externo. El siguiente requisito, el 842, nos va a hablar sobre el tipo y alcance de control. Dice, asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión. Entonces, volvemos a lo mismo. Bueno, la norma dice usted puede contratar externamente, no es necesario que usted haga todo, puede aliarse con estos terceros, ¿cierto? Con proveedores, contratistas, como los llamemos. Pero es importante que así lo produzca otra empresa, así el servicio lo preste otra empresa, usted debe saber por usted, o sea, cuando hablo usted, está hablando de la empresa, ¿cierto? Entonces la empresa debe conocer y saber que este proveedor o estos servicios que están siendo suministrados sí están controlados, sí cumplen con los estándares de la organización, con los estándares de calidad, con las políticas internas que se han establecido, y se sabe que realmente sí están respondiendo a la necesidad para lo que fueron adquiridos o fueron contratados. B. Definir los controles que pretenden aplicar a un proveedor externo y los que pretenden aplicar a las salidas resultantes. Entonces, cuando un proveedor ingresa su servicio, su materia prima, ¿qué hace la empresa? ¿Qué revisión da? ¿Qué control le da a ese producto, a ese servicio? Entonces, si hay una revisión preliminar, si tal vez no, la revisión en la primera etapa no se hace 2 días después, 3 días, debe establecerse una metodología, tanto para eso como para lo que sale, ¿sí? Si tal vez hay un proceso de transformación o hay un proceso que se hace interno y esto le resulta como una salida a otro proceso, que lo vimos también cuando estábamos viendo planificación, ¿cierto? Vamos a encontrar pues que hay una sinergia entre procesos y estos proveedores externos sí, proveedores o aliados de servicios externos y productos externos. ¿Qué más nos relaciona acá? El numeral C. Tener en consideración, dice que primero, el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Listo, un tercero lo puede ayudar a usted, le puede salvar el negocio, porque a veces eso se encuentra, pero usted se debe garantizar, usted, la empresa, nosotros como auditores debemos ver cómo esa empresa garantiza que ese proveedor sí le va a cumplir, sí le va a cumplir los tiempos, sí le va a cumplir con la calidad, sí le va a cumplir con esa necesidad o expectativa que tiene su cliente en ese producto. Entonces, ¿qué no puede pasar acá? Lo que típicamente pasa. No, es que miren, resulta que yo hago un producto espectacular, es tal vez de los mejores productos que hay en el mercado, pero siempre tengo problemas con el empaque. Resulta que el producto funciona, visiblemente está bien, pero el empaque siempre le llega roto al cliente, o una bolsa llega dañada, o bueno, no sé, el deterioro, una caja despegada. Pues esto hace que se afecte la calidad de su producto, pero usted va a decir, no, pero pues si mi producto está funcionando bien, vea, yo vendo un esfero, el esfero está rayando perfectamente, no hay problemas con su diseño, es atractivo, se vende, sí, listo, la norma le dice perfecto, eso está bien, pero el empaque es parte importante de su producto. No, pero es que el empaque lo hace un tercero, no importa que lo haga un tercero, usted debe asegurarse de que realmente se está cumpliendo con ese requisito. ¿Listo? ¿Qué más? Dice la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. Su proveedor, y ahí usted sí está en todo el derecho de exigirle a ese proveedor que le garantice controles para decirle y afirmarle a usted: este producto, este servicio
cumple o no cumple, ¿sí? Entonces aquí en este requisito es cuando ustedes, si tal vez son independientes, quieren certificar una empresa o auditar una empresa, ustedes le dicen al cliente, oigan, hay un requisito normativo que nos dice que es importante mostrar como proveedor para sus clientes que usted aplica controles, eso lo hace confiable. Un control, auditoría, usted puede ordenar hacer auditorías cada año, cada 2 años, cada 3 meses, y eso es un control muy válido para el tema de proveedores. Hay muchos más controles, claro que sí, hay muestreos, hay pruebas, hay muchos controles ya aplicados, digamos que a la esencia del producto, pruebas especiales, tal vez pues que ya se requieren dispositivos, como lo veíamos en el requisito anterior, dispositivos o equipos de medición que permitan hacer esta medición. Determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen con los requisitos. Entonces está relacionado con lo que estábamos hablando, con los controles, verificar. Entonces acá hay 2 conceptos, ¿cierto? Pero están relacionados entre sí. El control aplicado por el proveedor, el que vimos anteriormente, lo hace el proveedor en sus instalaciones o lo hace bajo su potestad. Pero usted también debe verificar esos controles y debe verificar que ese producto o servicio está cumpliendo para ser comercializado o ser ya, digamos que aceptado en su proceso productivo. Bueno, continuamos con el 843, información para los proveedores externos. La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para A. Los procesos, productos y servicios a proporcionar. Es decir, usted le va a pedir a su cliente una materia prima, le va a pedir un servicio, usted debe ser muy clara para qué procesos los va a emplear, qué producto es el que necesita, qué servicio necesita, ser específico en ese requerimiento. Entonces aquí es cuando ya empezamos a ver, ok, esto lo hacemos a través de un formato, de una solicitud de compra o un correo electrónico que cuenta con estas características. Por eso es que ahí dicen, los de calidad sí son cansones con esa cantidad de formatos. No, el mismo formato, al ser diligenciado, está cumpliendo con este requisito. Usted allí en ese formato le está especificando en una orden de compra, que es algo tradicional, pero pues realmente el nombre del documento y el diseño es autónomo de cada empresa. Pero usted ahí expresa, bueno, qué proceso es el que vamos a fabricar, qué producto es el que necesitamos específicamente, nombres específicos. Hay industrias donde hay que ser tan exactos que por una letra o una palabra cambia el concepto del producto o del servicio que se está ofertando, ¿cierto? B, la aprobación de que esos productos que se compraron cumplen, no cumplen. Pero para saber si cumplen o no cumplen, se deben establecer unos requisitos de cumplimiento, ¿sí? Si usted compra esta materia prima, usted debe tener un requisito interno donde usted la pueda aprobar, evaluar y aprobar que sí realmente esta materia prima va a cumplir, o el servicio, ¿cierto? Y ahí es cuando integramos todo el tema de métodos, procesos y equipos. Posiblemente para usted poder validar ese producto o ese servicio contratado externamente, debe usar una metodología. ¿De cuáles metodologías? Pues hay muchas, ¿sí? Una revisión, una inspección, las pruebas que tal vez se hacen por una muestra determinada. Y finalmente, pues ya proceder a la liberación del producto o servicio, decir, listo, señor proveedor, bajo sus controles, bajo los nuestros, entendemos y vemos que estamos cumpliendo con la calidad del producto, con la calidad del servicio, y pues vamos a saber responderle muy bien a nuestro cliente. ¿Qué más nos dice? Dice que debemos también tener en cuenta la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida para las personas. Aquí sí estamos hablando cuando tal vez estos servicios o productos son prestados por una persona. O sea, ya no estamos hablando de organizaciones, de empresas, sino ya de personas que tal vez ponen o disponen sus habilidades
sean operativas o sus habilidades de conocimiento. Entonces, estas personas deben demostrar que sí son competentes para llevar a cabo esa labor. D. Las interacciones del proveedor externo con la organización, que sea un proveedor comprometido, que se comunique con la organización, que le interesen incluso los objetivos de la organización. Cuando hablamos de este tema de interacción, no solamente estamos hablando tal vez la llamada que siempre se hace para pedir, para hacer una solicitud, sino va mucho más allá. Comprometidos con el sistema de gestión de calidad. Hay muchos proveedores o externos que no lo implementan, que no lo conocen, pero aún así deben comprometerse. ¿Por qué? Porque recuerden que el proveedor no es un externo. O sea, acá dicen sí, servicios, todo externos, pero el proveedor no. El proveedor hace parte del control interno de la organización. También es importante las actividades de verificación o validación de la organización o su cliente pretende llevar a cabo instalaciones del proveedor externo. Entonces, claro, es importante tener estas actividades de verificación y validación, ¿sí? Sea que ustedes las hagan antes de recibir el producto o el servicio, o como no lo menciona acá la norma, en el sitio. Si tal vez usted pues por el proceso determinado no puede hacer un control anterior, ya lo tiene que hacer pues directamente con su cliente, pues usted tome al cliente como esa persona que también le va a validar su proceso, y eso está bien también. De hecho, hay muchos clientes que les encanta, que les gusta muchísimo participar de esas como sesiones de revisión. Se dan cuenta, no, miren, la empresa está revisando, si tiene en cuenta los objetivos, si tiene en cuenta, le importa la calidad del producto o servicio, y él es un muy buen proveedor. Mire, este proveedor provee la materia prima, garantiza que la calidad persiste, y eso hace que haya una relación mutuamente beneficiosa y pues que haya también aceptación por parte del cliente directo del proceso o del servicio, del producto o del servicio. Bueno, ahora vamos con el requisito 8.5, producción y provisión del servicio. 8.5.1, control de la producción, de la provisión del servicio. ¿Qué dice? Dice que establece que la organización debe implementar controles sobre sus procesos de producción y prestación del servicio para garantizar que los productos y servicios se cumplan con los requisitos establecidos. Primero, definir condiciones controladas, como disponibilidad de la información, recursos adecuados y seguimiento de actividades. Segundo, uso de infraestructura y equipos apropiados para garantizar la conformidad del producto o servicio. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Ya aquí no estamos hablando de estos externos. Sin embargo, si el proveedor externo hace parte de un proceso, porque se acuerdan que decíamos que un proveedor o estas personas, aliados o como lo llame la organización, contratistas, si hacen parte de un proceso o lideran la implementación de ese proceso, pues es necesario que la organización proporcione estas condiciones controladas y hayan inspecciones en cada etapa del proceso. ¿Para qué? Pues para poder garantizar la conformidad del producto o del servicio que se está prestando. Debemos incluir el tema de seguimiento y medición en las etapas claves. Entonces aquí entran nuestros famosos instrumentos que vimos en una de las lecciones anteriores, donde hablábamos de la importancia de calibrar estos instrumentos o verificarlos o ambos, no sé si recuerdan. Entonces aquí ya lo que estamos haciendo es poner en marcha estos instrumentos de seguimiento y medición que nos permiten garantizar esos resultados que se obtuvieron, permiten de forma confiable decir esto es conforme, este producto es conforme. Uso del personal competente, nuevamente la norma no lo establece. Des en cuenta la importancia para la norma en que su personal sea competente, en que las empresas se esmeren por darle esa competencia
al empleado, porque en toda etapa que hemos hablado nos damos cuenta de la importancia que el empleado se capacite, que se esté que esté creciendo junto con la organización y que esté proyectando esas cualidades competentes dentro de sus productos y procesos. También nos dice que es importante la validación de los procesos especiales cuando los resultados no puedan verificarse fácilmente mediante inspección o medición posterior. Pasa muchas veces que hay productos o servicios que hasta que no están en ejecución, hasta que no le llegan al cliente, hasta que no los usa, no se puede validar. No podemos decir si esto sí está conforme o no está conforme. Hay industrias donde esto pasa y es necesario pues que esto ocurra en el momento adecuado, pero la empresa debe conocer ese servicio. Muchos tienen departamentos de postventa porque el postventa les ayuda a retroalimentar esta información. Y prevención de errores humanos con medidas adecuadas. No quiere decir que es que alguien alguna vez me lo dijo. Lo que pasa es que la 9001 dice que no, que los humanos nos cometemos muchos errores y que pues por esa razón ponen ese requisito, esta definición, diciendo que la prevención de errores humanos, ¿no? Lo que pasa es que muchos lo dicen, errores de humanos, ¿cierto? Entonces, al tener esos errores, pues es normal que ocurran, pero que hace toda esta identificación de procesos, de verificación, de validación, disminuir esa materialización. Y pues en el caso que ocurran, por allá vimos el numeral 6 donde hablábamos de gestión del riesgo y oportunidades, pues podemos evitar ese impacto o que la materialización no ponga en juego la calidad del producto y servicio ofertado. El 852 es un requisito que personalmente me gusta por varias razones, me causa mucha intriga, y una de esas cosas es que es un numeral corto. Uno lo lee en la norma y es corto, creo que de los más cortos que están dentro de la norma. De pronto sí hay otro que es más corto, pero creería que está dentro de los más cortos, pero el impacto es muy grande, ¿sí? Una empresa que no tiene identificación y trazabilidad es muy difícil de identificar. Los auditores lo podemos ver desde el día 1 de la auditoría, desde que cuando usted escribe un correo para solicitar la información que requiere para hacer esa auditoría, usted desde ahí sabe si hay identificación y trazabilidad. ¿Qué dice o qué es esta famosa identificación y trazabilidad? Entonces, ¿qué dice? Primero, que esta identificación sea para productos o para servicios a lo largo de todo el proceso, cuando sea necesario, sea clara. ¿Para qué? Para garantizar la conformidad. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de todo el proceso. Desde que usted vende su producto o presta su servicio hasta que lo entrega o se finaliza el proyecto, en el caso de un servicio, usted de forma muy clara, visible, pertinente, puede garantizar que hay trazabilidad. Ejemplo, yo compré un portátil en noviembre, en el mes de noviembre, para ser exactos 26 de noviembre, que es la fecha de mi cumpleaños, y compré, y desde ahí, a través de muchos medios de trazabilidad, la empresa puede saber desde mi solicitud de compra hasta mi servicio postventa. Es decir, yo ya uso este portátil, ya han pasado meses para evaluar si realmente estoy conforme o no estoy conforme con este dispositivo. Entonces pueden hacerle toda la trazabilidad. ¿A través de qué? De una fecha. ¿A través de qué más? De un nombre de la persona que compró el equipo, adquirió el equipo. ¿A través de qué más? De un número de identificación. Tal vez en este proceso hay una orden de compra, hay una solicitud de compra, hay una factura, y todo esto permite no solo evidenciar esa transacción comercial, sino el estado del equipo. ¿Todavía tiene garantía o no tiene garantía este equipo? O resulta que la cliente reportó una queja. Vemos el lote, vemos el número de referencia, vemos toda esta identificación y trazabilidad y podemos decir, mira, este equipo
ya no está en garantía, o este equipo ya ha venido a garantía y resulta que ha venido por lo mismo, y con esto podemos dar una identificación clara que se mantiene en todo el proceso de realización y ejecución y post del producto o servicio. También nos dice que la trazabilidad, cuando sea un requisito, asegurando la capacidad de rastrear un producto desde su origen hasta su entrega. Entonces, la trazabilidad es ese proceso que nos permite ver qué pasó con ese producto, desde su fabricación hasta su entrega, o ese producto, desde que, o ese servicio, desde que nació la idea o desde que el cliente llegó a adquirir el servicio hasta que se cumplió el servicio determinado. Y cuando hablamos de trazabilidad es poder seguir ese rastro, poder saber por dónde pasó, en qué procesos, qué novedades tuvo este requisito con el tiempo, o si fue tal vez un producto o servicio que se prestó en muy buenas condiciones y no es necesario tal vez alertar con una queja o un reclamo, pero para determinar esto pues también se debe haber hecho esta trazabilidad. Y algo importante que nos dice acá la norma como cumplimiento del requisito es que se debe conservar esta información documentada. ¿Con cuánto tiempo? Pues ya la organización lo define, ¿sí? Hay empresas que por eso establecen un proceso de garantías y dicen, no, ya sale de garantías y tal vez toda la información detallada, como lo estamos hablando, no es necesaria, y lo que podemos hacer es, no sé, mandarle archivo muerto, eliminarla en caso que la organización no le encuentre una utilidad futura. Esto se ve en toda industria, realmente en toda industria, pero es muy claro en sectores como alimentos, fármacos, automotriz. No quiere decir que las otras no lo hagan, no, de hecho es un requisito y hay que cumplirlo, ¿sí? Pero estas industrias que tal vez comento acá es porque son industrias donde la trazabilidad debe ser muy precisa, muy precisa, porque a raíz de problemas de trazabilidad pues se pueden llegar a perder elementos de información importantes para darle cumplimiento al proceso. Ejemplo, digamos un lote de medicamentos vencido. Entonces la importancia del número de lote para poder hacer una trazabilidad, a dónde se distribuyó, con qué materias primas se produjo, quién lo hizo, o incluso dónde está en este momento, es clave en un tema, digamos, sanitario que llegara a ocurrir. Continuamos con el requisito 853, propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Establece que la organización debe cuidar y proteger cualquier propiedad proporcionada por clientes o proveedores externos mientras esté bajo su control o siendo utilizada en su proceso. Importante, siempre como auditores debemos poder de forma clara evidenciar esa propiedad que pertenece a clientes o proveedores externos. Siempre en toda empresa aplica. A veces uno en auditoría encuentra que hay organizaciones que sustentan que no es así, que no les aplica tal vez porque directamente no lo identifican de forma clara o bajo una justificación que tal vez no está muy bien orientada. Entonces sí es importante poder establecer como auditores qué tipo de propiedad del cliente puede tener esta organización o qué tipo de propiedad de proveedores puede llegar a tener esta organización. Yo siempre les digo, una de las propiedades que usted maneja tanto para proveedores como para clientes son los datos personales, datos de las empresas, cámaras de comercio, RUT, si tal vez usted maneja fichas técnicas, hojas de seguridad de una empresa o acuerdos incluso de confidencialidad. Entonces es muy importante que se puedan definir. Entonces, ¿qué dice la norma? Primero, identificación y protección de la propiedad del cliente o del proveedor externo para evitar daños y pérdidas o mal uso. Volviendo al ejemplo anterior, una fórmula, ¿sí? Establecimos con este proveedor
o con este cliente una fórmula que tal vez solo se produce bajo un acuerdo de confidencialidad, de estricto cumplimiento. Y usted no va a querer que esa fórmula que le están confiando a su empresa, a la empresa que usted está auditando, ¿cierto?, vaya a caer en unas manos tal vez malintencionadas, se roban la fórmula y resulta que esto era el core del negocio de esta industria, ¿sí? O se pierda, porque pues no siempre es robo, ¿cierto? Se puede llegar a perder o se puede dañar, ¿sí? Pero no solo hablamos de tipo de información como esta. Hay clientes que tal vez le dan a ustedes materias primas. Le dice, empresa, usted produzca, haga su proceso, pero yo pongo mis materias primas, o yo pongo mis envases, o en algunos casos yo pongo las instalaciones, los equipos de cómputo, bueno, todo aquello que puede llegar a ser propiedad del cliente o propiedad del proveedor externo, moldes, bueno, pueden existir muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esto es importante, que la organización lo identifique de forma clara y que sepa, mire, esto está protegido, no se va a dañar, no va a haber pérdida, nadie lo va a mal usar porque va a estar bajo custodia o va a estar protegido. También del uso adecuado de esta propiedad según lo acordada con el cliente o con el proveedor, que no vaya a ocurrir tal vez que usted pueda usar estas materias primas, esta información personal en otros usos, ¿sí? No sé, a ustedes les pasa que tal vez ustedes se inscribieron en un X entidad de telefonía y resulta que a usted lo están llamando de otras empresas a ofrecerle otros productos donde usted tal vez ni siquiera conoce o tal vez jamás ha dado esta información. Entonces ahí vemos que hay una vulneración de esa propiedad suya como información confidencial. O volvemos al tema de materias primas, tal vez esa materia prima sobró un poquito, con ese poquito produzco otro producto de otro cliente, de otro proveedor o mío propio, y pues estamos haciendo un mal uso de ese recurso que nos suministró y que confió el cliente. También es importante tener en cuenta la comunicación inmediata al cliente o proveedor si la propiedad se llega a perder, se daña o si tal vez ustedes determinaron que esta es inadecuada para su uso. Hicieron un análisis, determinaron que la materia prima no sirve o que los empaques no sirvieron. Entonces necesariamente deben comunicarle esto al cliente. Es importante. Ojalá, y yo siempre, cuando no lo evidencio así en auditoría, se lo recomiendo mucho al auditado, a pesar de que nosotros no damos recomendaciones. Es una sugerencia tal vez que le pueda servir a su proceso, pero siempre lo hago con la salvedad de que pues lo haga con un análisis posterior, pero que estas condiciones pueden ir desde antes de firmar tal vez un contrato, en una cotización. De hecho, desde ya se pueden llegar a expresar en el caso que si se llega a perder, a deteriorar o dañar o que no se considera adecuada, pues que esto va a ser informado, se formaliza un canal de comunicación, o si de pronto es un comunicado formal especificando a detalle. Y es importante tener toda la información documentada si llega a ocurrir algún incidente relacionado con esa propiedad del cliente, ¿sí? Entonces es importante que hagan esa evaluación. La norma nos da herramientas para poder determinar esa información, pero en el 100% me atrevo a decir de las empresas que implementan o que tienen un sistema de gestión de calidad, aplica la propiedad del cliente o de los proveedores. Seguimos con el numeral 854, que es preservación. Este establece que la organización debe garantizar la protección y el mantenimiento adecuado de los productos y servicios durante todas las etapas del proceso, desde la producción hasta la entrega del cliente. Para ello, nuestra norma exige preservar la conformidad del producto o servicio durante su procesamiento y entrega. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a uno de los ejemplos que daba anteriormente. Compré un carro. Este carro se empezó a producir, se empezó a hacer, ya es mío porque ya lo pagué, ¿cierto? Estoy esperando a que lo fabriquen y me lo entreguen.
En algunas empresas tal vez esto se hace con un anticipo, pero pues en mayoría de casos se hace una producción, ya pago todo el producto, ya es del cliente, ya es algo del cliente a pesar de que no se lo hemos entregado, ¿cierto? Todavía no es propiedad del cliente porque digamos que falta así ya esa formalización, pero digamos que ya es un producto que merece y que requiere ser custodiado por la empresa. ¿Para qué? Para garantizar que esa entrega sí va a cumplir con los objetivos, que sí va a tener la calidad adecuada, que va a estar conforme a ese servicio que se pagó, que se contrató anteriormente. Dice, durante el proceso, cuando se está produciendo o cuando se está ejecutando, y la entrega. Aquí hay un hilo muy delgado que uno lo lee rápidamente, procesamiento y entrega, y tal vez no lo nota, pero es importante establecer cuándo se suministra un servicio de transporte. Si el servicio de transporte es tal vez contratado por el cliente y en el transporte se llega a deteriorar el producto o a tener un daño, pues digamos que ya no sería responsabilidad de esa empresa que lo produjo y que lo vendió, ¿cierto? Es claro, y hasta ahí podemos establecerlo así. Sin embargo, es importante poder garantizar que ese producto, al ser entregado, estaba cumpliendo con estrictas normas de calidad para que no se deteriorara, o por lo menos usted le ofreció esas alternativas al cliente, porque a veces esas alternativas es tal vez un empaque distinto, con más seguridad, pero eso vale económicamente, y el cliente le dice a usted, no, yo no lo voy a pagar, ¿sí? O yo no pago el servicio de transporte que usted me ofrece, yo pongo el mío propio, y ahí hay un deterioro o hay un daño de esa que vulnera la preservación de ese producto, pues ya simplemente pues no es responsabilidad de la empresa. Pero si la empresa es la que presta este servicio de entrega, sea bajo la modalidad que utilice, y se llega a presentar, pues ya hay un incumplimiento ahí a ese requisito. También dice que proteger los productos frente a daños físicos, contaminación o deterioro que se puedan llegar a presentar. No sé, si hay una bodega, si hay una planta, si lo tenemos en un lugar de almacenamiento y pues tal vez hay humedad, hay condiciones como, no sé, goteras o algún tipo de perturbación, y eso causa efectos en la preservación, pues estamos deteriorando el producto y no podríamos garantizar este requisito. Adicional, dice que implementar controles sobre la manipulación, el almacenamiento y el embalaje y la protección de estos productos. Igual, si tal vez el cliente ya pagó pero se demora 2 días en recoger, no porque se demora 2 días usted lo va a dejar a la deriva, ¿cierto? Este producto, no, tiene que mostrar o demostrar cómo le dan esa manipulación adecuada, dónde lo van a almacenar, cómo queda protegido este producto para garantizar la preservación y garantizar las condiciones adecuadas para que los productos sensibles, incluyendo controles de temperatura y humedad o medidas especiales de transporte, se cumplan, ¿sí? Entonces, si su producto es de forma específica, que debe tener tal vez estas consideraciones, ejemplo, comida, fármacos, que deban tener estas condiciones, pues usted debe garantizar este servicio, usted como empresa, ¿cierto? Si tal vez usted lo cobra adicional, pues ya eso es una negociación contractual y es válido, pero es necesario que el cliente lo sepa. Yo he visto acá temas de quejas, reclamaciones, donde las empresas fallan, pierden aquí tal vez la denuncia o la demanda que hace el cliente, porque dice, en el proceso de negociación nunca fue clara esta información. A nosotros nos dijeron, usted puede adquirir este servicio adicional o no, es decisión de ustedes, pero jamás mencionaron las consecuencias de no adquirirlo o de no tomarlo de la misma manera como ustedes lo harían. Entonces, eso vulnera bastante la preservación y es importante tenerlo en cuenta. Vuelvo y repito, digamos, consejo desde la cotización incluso, o la aceptación de la oferta de ese servicio.
Ahora vamos a ver el 855, que son las actividades posteriores a la entrega. Muchas empresas creen que de pronto cumplimos hasta, ya entregamos, se va el producto y hasta acá llegamos nosotros, o prestamos el servicio y hasta acá llegamos nosotros. Y no, dice la norma que usted como organización debe determinar y gestionar las actividades necesarias después de la entrega del producto o servicio para cumplir con los requisitos y expectativas del cliente. Ojo, dice actividades necesarias. Entonces, ¿quién define esas actividades necesarias? Ustedes, la organización, el cliente que usted está auditando es el que define estos requisitos. Entonces, ¿qué dice? Primero, que identificar las actividades posteriores a la entrega. ¿Cómo? Si tal vez aplican mantenimientos, si tal vez hay servicios de garantía, hay soporte técnico, y esto que ataña mucho a las enmiendas de cambio climático, ese impacto de cambio climático, disposición final del producto. Si tal vez usted como empresa productora es la encargada de hacer esta disposición, si no es usted tiene la obligación legal, porque es un requisito legal, de informar a su cliente cómo hacer o proceder con esta disposición final. Además, debe cumplir con los requisitos legales y contractuales relacionados con el producto o servicio después de la entrega. Si usted tal vez en ese contrato o hay cláusulas legales que le establecen a usted que debe dar cumplimiento, como una ley del consumidor, posterior entrega a daños que no sean tal vez hechos por el humano, sino ya del proceso de fabricación, pues usted debe responder, esté o no esté en un tiempo de garantía, porque si tal vez su producto se llega a comprobar que tiene más vida útil, pues puede llegar a estar afectado y pues debe realizar este proceso. Considerar riesgos asociados al uso del producto o servicio, especialmente en industrias con alto impacto en seguridad o medio ambiente. Entonces, igual usted, a pesar de que estamos hablando acá de un sistema de gestión de calidad, que tal vez vamos a profundizar más adelante en seguridad y salud y en medio ambiente, sin embargo la norma no nos dice esto, lo debe considerar. El impacto de la seguridad de su producto y el impacto del medio ambiente en el uso de este producto o servicio con el tiempo, o así sea en el primer uso y que se llegue a generar un impacto, usted debe considerarlo desde su sistema de gestión de calidad y debe enseñarle a su cliente, mostrarle a su cliente esas consecuencias, esos riesgos asociados a esa operación o a ese producto. Y garantizar la satisfacción del cliente, proporcionando asistencia cuando sea necesario. Entonces, nuevamente, cuando sea necesario. No quiere decir que tal vez usted toda la vida debe responder por la calidad de ese producto, de ese servicio. Sin embargo, no quiere decir tampoco que usted se desconectó de su cliente una vez le pagaron el cheque que usted tanto estaba esperando, ¿cierto? Entonces, no, aquí hay que proporcionar información legal, reglamentaria. Ejemplo, fichas técnicas, hojas de seguridad, ¿sí? Si tal vez es un servicio, poder solicitar los soportes de la persona que llevó a cabo este proceso. ¿Por qué? Porque pues si lleve gente, a pesar de que ya no haya esa relación comercial, digamos, ya hubo un pago, ya todo se gestionó, ya se cerró el ciclo de la compra y de la venta, pero la información debe continuar siendo disponible para las dos partes. Ahora vamos con el requisito 856, control de los cambios. Establece que la organización debe gestionar cualquier cambio en la producción o en la prestación del servicio para garantizar que no se afecta la conformidad del producto o servicio. Importante, muchos dicen, ay no, mira, la verdad es que el cambio que se presentó, este formato tenía antes 5 columnas, ahora tiene 6, y tenía 20 filas, ahora tiene 2. No, eso no son los cambios. Para eso hay un numeral, un requisito de información documentada donde usted ya puede controlar esos cambios de sus documentos, cambios en el procedimiento, cambios en las matrices, cambios en los formatos. Aquí estamos hablando de esos cambios que afectan, como lo dice,
el producto, la prestación del servicio o el producto en su calidad. Ejemplos. No, miren que vamos a integrar un nuevo proceso que no estaba anteriormente. Vimos la necesidad de generar este nuevo control. Entonces debemos capacitar de nuevo a la gente. Vamos a enseñarles a hacer esta otra metodología. O vamos a comprar una máquina. O nos vamos a cambiar de instalaciones. O vamos a hacer una nueva área. Vamos a contratar mucha más gente, se creció esta empresa, que eso auguro para todos los que estamos escuchando y estamos aprendiendo en nuestras clases que vamos a crecer, mucho crecimiento, y esto es un cambio. ¿Por qué es un cambio? Porque pues no es algo que se hace instantáneamente como crear una celda, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Usted debe primero evidenciar que esta empresa revisó y controló estos cambios antes de implementarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una planificación, ¿se acuerdan el ciclo PHBA? Entonces, que hicimos este ciclo PHBA antes de ejecutar el cambio. Normalmente, cuando no se tiene en cuenta este requisito, las empresas dicen, no, miren que nosotros cambio no hemos tenido. Y usted llega y dice, vea, y esta máquina, uy, está espectacular, ay, la compramos este año. Ay, mire que esto es un cambio, antes no estaba, ahora sí está. Tienen que hacer una adecuación, tal vez de instalaciones, un nuevo proceso, un nuevo procedimiento. Ay, sí, eso todo se hizo, pero pues la verdad eso no quedó documentado. ¿Quién aprendió a manejar la máquina? No, eso pues vino acá una persona, los capacitó, pero de eso no dejamos acta. Entonces vemos cómo empezamos a incumplir con esa falta de planificación, porque pues no hay planificación, pues no hay un norte, o sea, se aplicó el cambio, como uno a veces ve la compra de las máquinas espectaculares que no funcionan. Y uno pregunta, ay, vengan, esa máquina, no, solo compraron para hacer X producto o X parte del producto y eso no se volvió a usar porque no sirvió. Ah, bueno, ustedes sí controlan los cambios cuando se presentan, tal vez no, ¿cierto? Hay que documentar en estos cambios toda la trazabilidad y toda la justificación para que se dé este cambio. Asegurarse también de que si hay autoridades para aprobar estos cambios, para implementar los cambios, pues que se integren dentro de esta metodología y evaluar qué efectos de estos cambios están afectando a nuestro cliente o a esos requisitos normativos o a todos los requisitos que nosotros contemplamos de nuestras partes interesadas. ¿Sí? Si tal vez afectamos al cliente, no sé, con un sobrecosto, ¿sí? O con tal vez a raíz del cambio, mientras se implementa el cambio, los tiempos de entrega no van a ser iguales, ¿sí? Entonces, este proceso es muy, muy clave para que el sistema de gestión de calidad se siga manteniendo y siga siendo un sistema dinámico, para que el sistema se adapte a este cambio y no vaya a ser un choque de que no, nos tocó volver a arrancar el sistema de gestión porque hicimos este nuevo cambio. No, no tiene que ser así, ¿cierto? El numeral 8.6, liberación de los productos y servicios. ¿Qué debemos tener? Debemos tener en cuenta estos pasos clave cuando estamos auditando. Primero, identificar que la empresa realiza verificaciones y controles para confirmar que los productos o servicios cumplen con los requisitos especificados. Es decir, si mi cliente me solicitó un producto A, el producto que yo estoy fabricando es ese producto A. No es un B, no es un C, no es un H, ¿cierto? No tiene características distintas, porque yo estoy verificando sea en las etapas del proceso o al final del proceso, ¿cierto? O incluso donde el mismo cliente, pero verifico que esas características o que esos requisitos que se especificaron con el cliente se están cumpliendo. Requisitos como ¿qué? Como especificaciones técnicas, cumplimientos de tiempos, cumplimientos de materias primas, de procesos, todo lo establecido para que ese producto o para que ese servicio se produzca o se trate de forma confiable. También asegurar que la liberación solo se realice cuando se haya completado todas las inspecciones y pruebas necesarias. Pasa mucho. No, ya llegó el cliente, que ya viene a recoger, que ya está llegando, que no, que ya está afuera. No le hacemos prueba al equipo.
llega el equipo donde el cliente, llega el producto donde el cliente, grave porque no está cumpliendo con los criterios de calidad. Y resulta que ustedes van y hacen la prueba y se dieron cuenta que faltaba instalar un dispositivo. Y porque como usted se lo llevó rápido, como lo entregó rápido, no lo alcanzaron a instalar. Y bueno, uno va a ver, pero pues ¿quién liberó esto? No, lo liberó calidad. Imagínense, gravísimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca esta metodología de liberación de productos y servicios? Pues que eso no ocurra. No puede ocurrir. ¿Por qué? Porque es que usted no le puede entregar al cliente algo que él no ha pedido, ¿no? Que no ha pedido un equipo a medias, no ha pedido un producto a medias, no ha pedido un servicio a medias, ¿cierto? Mantener los registros documentados como evidencia de la conformidad de estos criterios de aceptación. Usted estableció unos criterios clarísimos para liberar este producto o este servicio, para decir está ok, está cumpliendo. Conserve esa información. Más adelante llega una queja, llega un reclamo, y si usted no tiene esta información, pues difícilmente va a poder argumentar lo que posiblemente es, y es que sí hay una conformidad. Después dice que autorizar formalmente la liberación de los productos y servicios por parte del personal designado. Preferiblemente que estas personas sean personas independientes al proceso productivo, es decir, que la misma persona que produce o la misma persona que ejecuta el servicio, pues no sea la misma persona que se libera. No quiero decir que objetivamente esto no se cumpla, ¿cierto? Es decir, usted puede ser su control de calidad, su propio control de calidad, pero una de las herramientas que usted debe usar para evaluar y decir, venga, si cumplimos con este control de calidad, pues eso es un proceso o una actividad o una metodología que sea objetiva, que sea externa a ese cumplimiento. Y para terminar esta lección, quiero cerrar con el requisito 8.7, control de las salidas no conformes. ¿Qué hay que realizar con el control de salidas no conformes? Primero, identificar y controlar las salidas no conformes. ¿Para qué? Para evitar el uso involuntario. La norma parte con ese concepto en decir esto es involuntario, esto las empresas no lo hacen porque quieren hacerlo y porque quieren que un producto no conforme llegue donde el cliente. Lastimosamente, a veces uno ve que si hay empresas que dicen, no, esto está mal, está grave, va mal, ya sabemos que nos van a poner la queja, pero pues toca cambiarlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es importante acá? Que toda organización establezca qué es la salida no conforme para ellos. Para ellos, ¿qué es no conforme en su producto? Para ellos, ¿qué es no conforme en su servicio? ¿Por qué lo establece la empresa y no lo establece la norma? Porque para cada una empresa, para cada producto, para cada servicio es distinto. Entonces, primero, debe estar identificado, o sea, la empresa debe identificarlo, puede ser en un procedimiento, puede ser en una política, en la metodología que escoja, y debe controlar esta salida no conforme. Si se llega a materializar la salida no conforme, sea producto o servicio, la organización debe tomar una acción. ¿Qué es tomar acción? Entonces, debe analizar qué fue lo que ocurrió, debe tomar una acción correctiva o una corrección de ese proceso inmediatamente, o si tal vez tiene que reprocesar o lo tiene que segregar o tiene que eliminarlo definitivamente porque no pudo establecer una conducta adecuada para ello. Y debe evaluar el impacto de esta no conformidad. ¿Para qué? Para que tome decisiones basadas en esos riesgos que se materializaron. Allí des en cuenta, no lo dice acá este requisito, pero vemos cómo se materializa una salida no conforme y tenemos que ir a revisar esa matriz de riesgos que afectamos anteriormente, porque posiblemente se está vulnerando un riesgo de aquellos que identificamos anteriormente. Nunca nos había ocurrido. Uno escucha mucho eso. Bueno, nunca les había ocurrido, pero ocurrió. ¿Cómo lo está analizando su empresa para que esto no le vuelva a ocurrir? O si llega a volver a ocurrir, para que no lo afecte como lo está afectando esta vez. Es importante que cuando se definan salidas no conformes, si ustedes ya tengan un proceso a seguir, sea corrección, segregación, sea la acción correctiva, el reproceso, la eliminación, los que nos contemplan la norma, que usted vuelva a hacer un proceso de liberación cuando esto aplique, obviamente. Si usted puede involucrar al cliente,
muy bien, porque pues hace parte al cliente de la solución, pero si no puede llegar a hacerlo, lo involucre informándole qué medida tomó. Pero es muy importante para que primero pues darle una confiabilidad al cliente de que usted lo está atendiendo, de que está escuchando su hallazgo, su no conformidad, ¿cierto? Y por último, mantener los registros. Recuerden, esto siempre es clave, que usted mantenga los registros de las acciones que tomó. Entonces, si de pronto hizo una corrección, o segregó, o hizo un reproceso, o lo eliminó, hay un registro. ¿Por qué? Justificado. No es solo decir se eliminó, no, justificar.